Niña blanca de 5 años, con cabello castaño y flequillo, desaparecida de su cama en 1990. 30 años después, mamá blanca de 50 años, escucha su vieja grabadora de juguete. Las calles de Jalatlaco resplandecían bajo el sol de la tarde, mientras Xochitl Hernández, con su vestido de colores vibrantes, grababa los sonidos del barrio con su inseparable grabadora roja. Sus pequeños dedos sostenían el aparato con firmeza, acercándolo a los pregones de los vendedores ambulantes. «Doña Consuelo, ¿puedo grabar cómo anuncia sus elotes?», preguntó la niña con una sonrisa que iluminaba su rostro redondo. La anciana vendedora se inclinó hacia la grabadora con una sonrisa arrugada. «¡Elotes! Elotes dulces y tiernos para la niña más linda de Oaxaca», exclamó con voz cantarina, provocando una risita en Xochitl. «Gracias, lo añadiré a mi historia de la Catrina visitando el mercado», explicó la pequeña con seriedad profesional, como si cada grabación formara parte de un proyecto vital. El barrio de Jalatlaco, con sus casas de adobe y paredes de colores brillantes, era el escenario perfecto para la imaginación de una niña de 5 años. Xochitl caminó de regreso a su casa, donde Esperanza organizaba meticulosamente sus bordados tradicionales en cestas de palma. «Mamá, mira lo que grabé», anunció Xochitl, colocando la grabadora sobre la mesa de madera tallada. Tomó retazos coloridos, imitando los movimientos precisos con los que su madre separaba los bordados por colores y diseños. Esperanza sonrió, acariciando el cabello negro de su hija. «¿Me ayudas a preparar todo para mañana? Recuerda que iremos juntas al mercado». El sonido de pasos en el patio anunció la llegada de Alfonso. Xochitl corrió hacia la puerta, encontrando a su padre con restos de aserrín en el cabello y una sonrisa cansada pero satisfecha. «¡Papá!», exclamó, lanzándose a sus brazos con la confianza de quien sabe que siempre será atrapada. Alfonso la levantó en el aire, haciéndola girar antes de depositarla nuevamente en el suelo. «Traje algo para ti, pequeña», dijo, sacando de su bolsillo un conejo de madera perfectamente tallado. Los ojos de Xochitl se iluminaron al recibir el regalo. «Es hermoso, lo pondré junto a mi cama para que me cuide mientras duermo». La tarde transcurrió con la familiaridad de una rutina amorosa. Cuando el sol comenzó a ponerse, la familia se reunió alrededor de la mesa bajo la luz cálida de una lámpara artesanal. Esperanza sirvió tlayudas recién preparadas, mientras Alfonso relataba su día en el taller de artesanías. «Vendí 3 piezas grandes hoy», comentó, sirviendo agua fresca en los vasos de barro. «Si sigue así, pronto podremos comprar esa máquina de coser que tanto quieres, Esperanza». «Y el domingo visitaremos a la abuela, ¿verdad?», preguntó Xochitl, mordisqueando su tlayuda con entusiasmo. Esperanza asintió. «Sí, mi vida. Llevaremos las servilletas bordadas que tanto le gustan y pasaremos todo el día en su pueblo». Después de la cena, llegó el momento del ritual nocturno. Xochitl se subió a su banquito de madera pintada para cepillarse los dientes, tarareando una melodía inventada. Alfonso preparó la cama mientras Esperanza seleccionaba el libro de cuentos para esa noche. «La princesa azteca que se convirtió en montaña», pidió Xochitl, acomodándose bajo la colorida manta tejida por su abuela. Junto a su almohada, como cada noche, descansaba la grabadora roja. «Es para que guardes tus sueños», le había explicado Alfonso cuando se la regaló en su último cumpleaños. «Para que nunca olvides las historias que inventas antes de dormir». Esperanza se sentó al borde de la cama, comenzando el relato con gestos expresivos. Sus manos dibujaban en el aire las siluetas de volcanes y princesas, mientras Xochitl escuchaba con ojos somnolientos. «Y así, por su amor eterno, los dioses la transformaron en montaña para que pudiera velar eternamente por su pueblo», concluyó Esperanza, besando la frente de su hija, ya casi dormida. Entreabrió ligeramente la ventana para que entrara la brisa nocturna, como hacía cada noche,
y salió silenciosamente de la habitación. En la madrugada, Esperanza despertó sobresaltada. Un presentimiento inexplicable le oprimía el pecho, obligándola a sentarse en la cama. La habitación estaba bañada por la luz azulada de la luna, y Alfonso dormía profundamente a su lado. Siguiendo un instinto maternal que no podía ignorar, se levantó y caminó hacia el cuarto de Xochitl. Al abrir la puerta, el tiempo pareció detenerse. La cama estaba vacía, la ventana completamente abierta con la cortina ondeando en la brisa, y el espacio junto a la almohada donde debería estar la grabadora roja, vacío. «¡Alfonso! ¡Alfonso!», gritó con voz quebrada, corriendo de vuelta a su habitación. Alfonso se despertó aturdido, pero la expresión de Esperanza lo alertó instantáneamente. Corrieron juntos al cuarto de Xochitl. Revisaron bajo la cama, en el armario, en cada rincón de la pequeña habitación. «Xochitl», la voz desesperada de Alfonso, resonó en la calle cuando salió corriendo de la casa, descalzo y en pijama. «Xochitl, ¿dónde estás?». Las luces de las casas vecinas comenzaron a encenderse una a una. Pronto, el barrio entero se movilizó en una búsqueda improvisada. Linternas iluminaban callejones estrechos, mientras voces cada vez más numerosas llamaban a la pequeña. Esperanza, paralizada momentáneamente por el shock, permaneció junto a la cama vacía de su hija, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Sus manos temblorosas apenas lograron marcar el número de la policía municipal. Los primeros oficiales llegaron con evidente desinterés. «¿Ha huido antes?», preguntó uno, completando formularios desgastados. «¿Está segura que no está en casa de algún familiar?». «Mi hija tiene 5 años», exclamó Alfonso, la desesperación tornándose en ira. «Jamás saldría sola en medio de la noche». A la mañana siguiente, cuando el comandante Raúl Vázquez de la Fiscalía General de Oaxaca asumió el caso, la investigación adquirió un aire más profesional. Examinó meticulosamente el cuarto de Xochitl, notando marcas casi imperceptibles en el alféizar de la ventana. «Organizaremos grupos de búsqueda sistemática», ordenó a sus subordinados. «Quiero entrevistas con todos los vecinos y revisión de cada metro cuadrado del perímetro». Doña Mercedes, una vecina anciana, reportó haber visto un automóvil desconocido estacionado en la esquina durante la noche, pero no podía precisar el modelo ni el color. Mientras Alfonso recorría hospitales y comisarías con fotografías recientes de Xochitl, Esperanza montaba un altar improvisado para la Virgen de Guadalupe, encendiendo velas y murmurando oraciones continuas. Las horas críticas se convertían en días. Cuando el reloj marcó exactamente 48 horas desde la desaparición, Esperanza encendió una vela más en su altar, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Fue entonces cuando escuchó a 2 policías conversando en voz baja fuera de la ventana. «Es extraño», decía uno. «El hermano de Alfonso, ese tal Ernesto Hernández, llamó esta mañana desde la frontera norte preguntando específicamente por el caso». «¿Y qué tiene de raro?», respondió el otro. «Que llamó antes de que la noticia se divulgara fuera de Oaxaca. ¿Cómo supo tan rápido que la niña había desaparecido?». Esperanza permaneció inmóvil junto a la ventana, las palabras de los policías resonando en su mente como un eco ominoso. ¿Cómo podía Ernesto saber del desaparecimiento de Xochitl tan rápido? Un escalofrío recorrió su espalda mientras regresaba al altar improvisado, la llama de las velas proyectando sombras inquietas en las paredes. A primera hora de la mañana siguiente, Esperanza confrontó al comandante Vázquez en la cocina de su casa, donde había establecido un centro de operaciones improvisado. «Comandante, necesito saber sobre esa llamada», exigió, sus ojos enrojecidos por el llanto, pero firmes. «¿Por qué mi cuñado estaría llamando si ni siquiera sabemos dónde está?». Vázquez frunció el ceño, evidentemente molesto por la filtración de información.
Estamos investigando esa llamada, señora. Efectivamente, un hombre que se identificó como Ernesto Hernández llamó preguntando específicamente por el caso. Alfonso, que acababa de regresar de otra búsqueda infructuosa, palideció al escuchar la conversación. Esa misma tarde, logró contactar a su hermano por teléfono después de varios intentos. La conexión desde Ciudad Juárez era deficiente, la voz de Ernesto entrecortada. Me enteré por un amigo que trabaja en la radio de Oaxaca, explicó Ernesto apresuradamente. Por supuesto que estoy preocupado por mi sobrina. ¿Cómo no iba a llamar? Algo en su explicación sonaba hueco, pensó Alfonso mientras colgaba. Las inconsistencias en el relato de su hermano se sumaban al creciente malestar que sentía. En su oficina austera de la Fiscalía, el comandante Vázquez extendía sobre su escritorio fotografías de casos similares. Con un marcador rojo, trazaba círculos alrededor de patrones que solo él parecía distinguir. Niños desaparecidos de sus habitaciones, ventanas entreabiertas, pequeños objetos personales faltantes. 3 casos en estados vecinos durante el último año, murmuró para sí mismo. Mismo modus operandi, ninguna resolución. Mientras tanto, Esperanza buscaba consuelo en la Catedral de Santo Domingo. Arrodillada entre velas encendidas, permitió que una curandera tradicional pasara hierbas aromáticas sobre su cabeza mientras recitaba oraciones antiguas. Para abrir los caminos, explicó la mujer con voz grave. Para que la niña encuentre su camino de regreso a casa. Alfonso observaba la escena desde la entrada de la catedral, el agotamiento marcado en las profundas ojeras bajo sus ojos. Llevaba 3 días recorriendo hospitales incansablemente, mostrando la fotografía de Xochitl a médicos y enfermeras. ¿Está completamente seguro que ninguna niña con estas características ha ingresado aquí? Preguntaba una y otra vez, su voz cada vez más desesperada, mientras visitaba el 3er hospital del día. El inevitable choque entre los esposos ocurrió esa noche. Alfonso regresó tambaleándose de agotamiento, encontrando a Esperanza rodeada de velas y amuletos. «Tus velas y brujerías no la traerán de vuelta», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Deberías estar ayudándome a buscarla en las calles. ¿Y correr como loco por la ciudad va a funcionar mejor?», respondió ella entre lágrimas. «Necesitamos toda la ayuda posible, incluso la divina». La tensión se disipó momentáneamente a la mañana siguiente cuando el joven oficial Joel Martínez irrumpió en la casa con algo en la mano. «Encontré esto atrapado en el arbusto de hibisco al límite de su patio», anunció, mostrando un pequeño fragmento de tela estampada. Esperanza lo tomó con dedos temblorosos, reconociendo inmediatamente el patrón. «Es del pijama de Xochitl», susurró, su voz casi desvaneciéndose, «el que llevaba puesta esa noche». El descubrimiento desencadenó una búsqueda meticulosa alrededor de la casa. Policías y técnicos recorrieron cada centímetro del perímetro, usando potentes linternas y colocando cintas para marcar evidencias, mientras los vecinos observaban con aprensión desde sus ventanas. «Comandante, venga a ver esto», llamó uno de los técnicos forenses, señalando marcas casi imperceptibles en el suelo. «Estas no son huellas de una niña. Alguien cargó a la pequeña hasta aquí». La noticia de este descubrimiento atrajo a periodistas que pronto se agolparon frente a la casa de los Hernández. Un reportero local narraba dramáticamente frente a una cámara. «Tercer día sin noticias de la pequeña Xochitl Hernández, y la policía acaba de encontrar evidencia que sugiere que la niña no salió por su propio pie». El comandante Vázquez aprovechó la presencia mediática para intensificar la búsqueda de testigos. Doña Consuelo, la vendedora de elotes, fue entrevistada esa misma tarde. «Vi a un hombre extraño en el barrio la semana pasada», declaró, ajustándose el rebozo. Alto, con un sombrero oscuro, observando a los niños en el parque.
Los rumores comenzaron a circular rápidamente por el mercado local. Dicen que son traficantes de niños, susurraba una mujer a otra mientras seleccionaba chiles. Se los llevan al norte y después a Estados Unidos. Esa noche, Alfonso encontró una antigua fotografía en un álbum familiar. En ella, Ernesto sostenía a Xochitl cuando era bebé, una expresión de genuino cariño en su rostro. La contempló largamente, preguntándose si su hermano podría estar involucrado de alguna manera. El comandante Vázquez recibió una llamada tardía que lo hizo incorporarse en su silla, el cansancio momentáneamente olvidado. ¿Está seguro sobre ese automóvil? ¿Un Volkswagen blanco sin placas? ¿Quién reportó esto? Tras colgar, ordenó una reunión urgente con su equipo para la mañana siguiente. En su casa, Alfonso finalmente se rindió al agotamiento, cayendo en un sueño intranquilo en el sofá. Esperanza, incapaz de dormir, revisaba el álbum de fotos cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Su corazón se detuvo al leer: si quieres ver a tu hija nuevamente, ven sola al antiguo almacén cerca de la estación de tren mañana a las 10 de la noche. Sin policía o nunca más escucharás la voz de Xochitl. Esperanza contempló el mensaje en su teléfono, el pulso acelerado y la boca seca. Las palabras brillaban amenazantes en la pantalla, una promesa de esperanza envuelta en peligro. Durante horas, debatió consigo misma mientras observaba a Alfonso dormido en el sofá, agotado después de días de búsqueda incesante. Finalmente, tomó una decisión. Alfonso, despierta, susurró, sacudiendo suavemente su hombro. Necesito mostrarte algo. Le enseñó el mensaje, viendo cómo la expresión de su esposo cambiaba del aturdimiento a la alarma y luego a una determinación feroz. Es una trampa, dijo él, incorporándose completamente despierto ahora. Debemos avisar a Vázquez. ¿Y si es nuestra única oportunidad? Esperanza tomó sus manos temblorosas entre las suyas. No podemos involucrar a la policía, Alfonso. El mensaje es claro. Tras una acalorada discusión, llegaron a un compromiso. Esperanza acudiría sola al almacén, como pedía el mensaje, pero Alfonso estaría vigilando desde una distancia segura, listo para intervenir. Esa tarde, sentados a la mesa de la cocina con papel y lápiz, Alfonso dibujó un mapa improvisado del antiguo almacén y sus alrededores, marcando con una X el lugar donde se escondería. Estaré aquí, detrás de estos contenedores, señaló. Podré verte entrar y salir. Si no sales en 15 minutos, entraré. Cuando el reloj marcó las 9:30 de la noche, Esperanza caminaba sola por la calle mal iluminada hacia el almacén abandonado. La luna proyectaba sombras inquietantes sobre los grafitis que decoraban las paredes exteriores del edificio. Cada paso resonaba en el silencio nocturno, acompañado solo por el latido frenético de su corazón. El interior del almacén era un laberinto de oscuridad y polvo. El suelo estaba cubierto de escombros, y las ventanas rotas permitían que entraran delgados rayos de luz lunar que dibujaban patrones fantasmales en el suelo. Esperanza avanzó cautelosamente entre cajas abandonadas, llamando en voz baja: «Hola, he venido sola, como pidieron». Solo el eco de su propia voz y el ocasional chillido de ratas corriendo entre los escombros le respondieron. Después de minutos que parecieron horas, encontró un pequeño paquete envuelto en papel periódico sobre una caja de madera en el centro del almacén. Nadie más parecía estar presente. Con manos temblorosas, tomó el paquete y regresó rápidamente hacia la salida, donde Alfonso la esperaba con expresión tensa. Juntos se apresuraron a regresar a casa, mirando constantemente sobre sus hombros para asegurarse de que nadie los seguía. Ya en la seguridad de su hogar, se sentaron rígidamente en el sofá, contemplando el misterioso paquete sobre la mesa de centro. Alfonso finalmente lo abrió, revelando una cinta casete. Con un nudo en la garganta, insertó la cinta en un viejo reproductor.
El sonido de estática llenó la habitación, seguido por la voz infantil y alegre de Xochitl. Hoy papá y yo fuimos al parque y vimos un perrito muy gracioso que perseguía su cola. La grabación claramente había sido hecha días antes de su desaparición. Esperanza ahogó un sollozo al reconocer la voz de su hija, pero el alivio momentáneo se transformó en horror cuando la grabación cambió abruptamente. Una voz masculina, distorsionada electrónicamente, resonó desde el aparato. 50,000 pesos si quieren ver a la niña viva, sin policía. A la mañana siguiente, a pesar de las advertencias, informaron al comandante Vázquez, quien acudió con técnicos de audio para analizar la cinta. Es imposible identificar la voz con esta distorsión, explicó uno de los técnicos en el despacho de Vázquez. Pero la grabación original de la niña es auténtica, no ha sido manipulada. Los días siguientes transcurrieron en una actividad frenética. Alfonso visitó el banco, firmando nerviosamente papeles para un préstamo de emergencia, mientras familiares llegaban uno a uno trayendo sus ahorros en sobres. El comandante Vázquez organizó la operación para la entrega del rescate. Utilizaremos el Día de los Muertos como cobertura, explicó, distribuyendo radios y posicionando a policías disfrazados de visitantes entre las tumbas del cementerio general. La multitud nos dará ventaja táctica. Cuando llegó el día señalado, Esperanza caminaba entre tumbas decoradas y altares coloridos, llevando una bolsa con el dinero. Su mirada recorría ansiosamente la multitud, buscando alguna señal del secuestrador. Alfonso permanecía oculto entre las tumbas cercanas, comunicándose discretamente por radio con Vázquez. Las horas pasaban sin ningún contacto. La tensión aumentaba con cada minuto mientras el cementerio comenzaba a vaciarse. Finalmente, cuando el último visitante se marchó, quedó claro: nadie vendría a recoger el rescate. Una semana después, frente a la comisaría, el comandante Vázquez anunciaba la detención de Genaro Ruiz, un ex empleado del periódico local que había cubierto inicialmente el caso. El sospechoso aprovechó la información privilegiada para extorsionar a la familia, explicó Vázquez a los periodistas reunidos. No tiene conexión real con la desaparición de la niña. La noticia destrozó las esperanzas de la familia. Esa noche, en casa, Alfonso estalló en un arranque de furia, arrojando una botella de tequila contra la pared. «Perdimos tiempo y dinero con una pista falsa», gritó, su rostro contorsionado por la rabia y el dolor. Mientras tanto, quien realmente se llevó a nuestra hija está cada vez más lejos. 3 meses después del desaparecimiento, cuando el caso ya se enfriaba para las autoridades, Esperanza recibió una llamada inesperada de una prima lejana en Ciudad Juárez. No sé si significa algo, pero vi a Ernesto ayer en el supermercado con una niña pequeña que llevaba una grabadora roja colgada al cuello. Cuando le pregunté por ella, se puso nervioso y dijo que era hija de un amigo. La llamada de María Elena dejó a Esperanza sin aliento, su mente acelerándose con posibilidades. Aferrándose al teléfono, preguntó con voz temblorosa: «¿Estás completamente segura, María Elena? ¿Una grabadora roja como la de ella?» «Completamente segura, prima», respondió la voz al otro lado de la línea. Era idéntica a la que me describiste tantas veces. Roja, con esas pegatinas de flores que le ponía Xochitl. Esta información, por tenue que fuera, era la primera pista real en meses. Esa misma noche, Esperanza y Alfonso reunieron sus escasas economías restantes para comprar pasajes a Ciudad Juárez. El dinero del rescate fallido había agotado sus recursos, pero ambos estaban dispuestos a vender lo que fuera necesario para seguir esta nueva pista. A la mañana siguiente, Esperanza presentó la información al comandante Vázquez, quien inicialmente mostró escepticismo. «Entiendo su desesperación, señora Hernández, pero una grabadora roja no es prueba suficiente», dijo con tono cansado.
Hay miles de grabadoras similares en el país. Sin embargo, tras la insistencia de Esperanza y reconociendo que no podían ignorar ninguna pista, Vázquez autorizó al joven oficial Joel Martínez a acompañarlos. No es una misión oficial, aclaró, pero Martínez puede ayudarles como apoyo. En la madrugada siguiente, los tres se encontraban en la terminal de autobuses de Oaxaca. Mientras Esperanza conversaba con Martínez, quien guardaba una pequeña maleta con equipo básico de investigación, Alfonso compraba los boletos, su rostro marcado por una determinación sombría. El viaje de 22 horas a través del vasto territorio mexicano resultó agotador y tenso. Sentado junto a la ventana, Alfonso observaba el paisaje desértico pasar, murmurando entre dientes: «Si él está con ella, lo mataré con mis propias manos». Esperanza, sentada al otro lado del pasillo, sostenía un rosario entre sus dedos, rezando silenciosamente. «Ernesto no nos haría esto», susurraba, como tratando de convencerse. «Debe haber otra explicación para la niña con la grabadora». El contraste entre sus reacciones evidenciaba la creciente brecha entre ellos. Alfonso alimentaba una rabia cada vez mayor contra su hermano, mientras Esperanza se aferraba a la fe y la negación. Cuando finalmente llegaron a Ciudad Juárez, la visión desde la ventanilla del autobús les ofreció un panorama desolador. Muros grafiteados, patrullas policiales en las esquinas y un ambiente de tensión palpable en una ciudad marcada por la violencia fronteriza. María Elena los recibió en su modesta casa en un barrio periférico, ofreciéndoles café recién hecho mientras explicaba su encuentro con Ernesto. «Lo vi en el supermercado Soriana de la Avenida Tecnológico», explicó, señalando en un mapa improvisado. «La grabadora era exactamente como la describiste, roja con pegatinas de flores. Cuando le pregunté por la niña, casi dejó caer sus compras». Las primeras pesquisas resultaron desalentadoras. El oficial Martínez y Alfonso visitaron la fábrica Solmex, donde Ernesto supuestamente trabajaba según la última información que tenía la familia. «No tenemos ningún Ernesto Hernández en nuestros registros», informó la recepcionista tras consultar su computadora. «¿Está seguro que trabajaba aquí?». Mientras tanto, Esperanza recorría los alrededores del supermercado, mostrando fotografías de Xochitl a vendedores ambulantes. Solo recibía miradas de compasión y negativas con la cabeza. Después de 2 días infructuosos, Martínez decidió utilizar recursos policiales no oficiales. En un cibercafé cercano, accedió a bases de datos restringidas. «Encontré algo», anunció tras horas de búsqueda. «Un Ernesto Jiménez trabaja como contador en la transportadora Rápidos del Norte. La foto de identidad coincide con su cuñado». Con esta nueva información, establecieron un punto de vigilancia en un café frente a la transportadora. A media tarde, Alfonso reconoció la figura familiar que salía del edificio. «Es él», susurró con tensión. «Parece más delgado, el cabello diferente, pero es mi hermano». Durante los siguientes 2 días, siguieron discretamente a Ernesto hasta un conjunto habitacional de clase media-baja. Desde un automóvil alquilado, se turnaban para vigilar la entrada del edificio, anotando meticulosamente sus movimientos en una libreta. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, al tercer día, observaron a Ernesto saliendo del apartamento tomado de la mano de una niña pequeña. El corazón de Esperanza se detuvo, solo para romperse nuevamente al acercarse lo suficiente para confirmar que no era Xochitl, sino otra niña de edad similar. Impulsado por la frustración, Alfonso abandonó su escondite y confrontó a su hermano en plena calle. «¿Dónde está mi hija, desgraciado?», gritó, abalanzándose sobre Ernesto mientras Martínez se identificaba como policía. Ernesto palideció de sorpresa. «Alfonso, ¿qué haces aquí?». La niña, asustada, se escondió tras él mientras una mujer salía del edificio gritando alarmada. Ya en el apartamento de Ernesto,
Después de que los ánimos se calmaran, revisaron documentos que comprobaban que la niña, Lucía, era efectivamente hija de Carmen, la novia de Ernesto desde hacía 2 años. Certificados de nacimiento y fotografías desde bebé confirmaban su identidad. De regreso en el hotel barato donde se hospedaban, la desilusión pesaba como plomo sobre ellos. Parecía que habían seguido otra pista falsa, gastando sus últimos recursos en un viaje inútil. Cuando Alfonso estaba a punto de sugerir que regresaran a Oaxaca, su teléfono sonó. Era un trabajador de la fábrica vecina a la transportadora con quien había conversado brevemente durante la vigilancia. «Señor, hay algo que debe saber», dijo la voz al otro lado de la línea. Su hermano estuvo ausente durante 4 días exactamente cuando su hija desapareció, y cuando volvió estaba diferente, nervioso, y comenzó a transferir grandes cantidades de dinero a una cuenta en Chihuahua. La revelación del trabajador sacudió a Alfonso hasta la médula. Apretando el teléfono con fuerza, pidió más detalles mientras Esperanza y Martínez lo observaban con expresión interrogante. A la mañana siguiente, el grupo se reunió en una cafetería cercana a la transportadora. Raúl, el nervioso empleado que había contactado a Alfonso, miraba constantemente sobre su hombro mientras hablaba en voz baja. Ernesto pidió licencia de emergencia sin previo aviso, explicó, revolviendo nerviosamente su café. Dijo que necesitaba resolver un problema familiar urgente en Oaxaca. Cuando regresó 4 días después, parecía otra persona. Asustado, paranoico. Martínez tomó notas discretamente. ¿Notó algo más inusual en su comportamiento después de regresar? Comenzó a hacer transferencias bancarias regulares, respondió Raúl. Lo sé porque trabajo en contabilidad. Montos importantes a una cuenta en Chihuahua, siempre el mismo día de cada mes. Con esta información, Martínez visitó una comisaría local esa misma tarde. En una oficina apartada, conversaba en voz baja con un antiguo compañero de la academia policial. «Necesito estos registros bancarios extraoficialmente», explicó, deslizando una fotografía de Xochitl sobre el escritorio. «Es un caso de desaparición de una niña. Tiempo es lo que menos tenemos». 2 horas después, Martínez regresaba al hotel con documentos que confirmaban las sospechas. Transferencias mensuales de 5,000 pesos a una cuenta a nombre de Rosa Jiménez en Chihuahua, iniciando exactamente 3 semanas después de la desaparición de Xochitl. Al día siguiente, decidieron confrontar directamente a la transportadora buscando más información sobre Ernesto. La tentativa terminó abruptamente cuando 2 guardias armados les bloquearon la entrada. «Esta es propiedad privada», gruñó uno de ellos, empujando a Alfonso hacia atrás. «Salgan ahora o llamaremos a la policía». Mientras se alejaban, un empleado que salía del edificio les susurró apresuradamente: «No vuelvan. Esta empresa tiene protección de personas poderosas. Es peligroso hacer preguntas». Esa noche, en un restaurante discreto alejado del centro, Martínez se reunió con Diego Fuentes, un agente de la Policía Federal que había accedido a verlo como favor personal. «Esa transportadora está en nuestra lista de vigilancia desde hace años», confirmó Diego, revisando nerviosamente la puerta cada vez que se abría. «Sospechamos que es una de las principales rutas de lavaje de dinero del cartel de Juárez». «¿Y Ernesto Jiménez?», preguntó Martínez, deslizando la fotografía sobre la mesa. Diego estudió la imagen y asintió lentamente. «Contador principal, posición perfecta para manejar los libros dobles. Si descubrió algo que no debía». Mientras tanto, Esperanza utilizaba su tiempo en un cibercafé cercano, investigando noticias antiguas de Oaxaca. Su persistencia dio frutos cuando encontró una fotografía en un periódico local de 5 años atrás. La inauguración de un centro comercial con políticos locales y, en el fondo, casi imperceptible, Ernesto junto al diputado Morales. Esa tarde,
Durante una tensa llamada telefónica con el comandante Vázquez, Martínez compartió sus hallazgos. «Comandante, esto va mucho más allá de un secuestro común», explicó, apartándose para que Alfonso y Esperanza no escucharan. «Hay conexiones con el cartel y posiblemente con políticos de Oaxaca. El hermano de Alfonso trabajaba para una empresa de fachada». La respuesta de Vázquez fue instantánea y tajante. «Regresen inmediatamente. Esto es demasiado grande». La tensión acumulada y la frustración llevaron a Alfonso al límite. Esa noche, después de beber varias cervezas en un bar cercano a la transportadora, comenzó a alzar la voz, atrayendo miradas hostiles. «Mi propio hermano robó a mi hija», gritó, golpeando la mesa. «Trabaja para ustedes, en esa empresa de fachada». Martínez y Esperanza llegaron justo a tiempo para arrastrarlo fuera del establecimiento, mientras varios hombres al fondo hacían llamadas discretas observándolos partir. De vuelta en el hotel, los tres se reunieron para analizar la situación. Martínez, con expresión grave, compartió su teoría. Si Ernesto descubrió información comprometedora sobre la operación de lavado, podría haberse sentido amenazado, explicó, dibujando conexiones en una libreta. Quizás llevó a Xochitl como forma de protección, un seguro de vida. «¿Entonces mi hija está viva?», preguntó Esperanza, sus ojos iluminándose por primera vez en días. «¿Él la estaría protegiendo, no lastimando?» «¿Protegiendo?», replicó Alfonso amargamente. «Destruyó nuestras vidas». La discusión fue interrumpida cuando el teléfono de Martínez sonó. Era un mensaje urgente de Vázquez. «Vuelvan inmediatamente. Estoy recibiendo presión desde arriba para cerrar esta investigación. Están en territorio peligroso». Decidieron regresar a Oaxaca a la mañana siguiente, pero el destino tenía otros planes. En la madrugada, la puerta de su habitación fue violentamente derribada. 3 hombres encapuchados y armados irrumpieron en el cuarto, revolviendo maletas y documentos. El líder del grupo presionó una pistola contra la frente de Alfonso, mientras los otros 2 mantenían inmovilizados a Martínez y Esperanza. «Escuchen bien», siseó a través de la máscara. «Nunca estuvieron en Juárez, nunca oyeron hablar de Ernesto Jiménez, y esa niña está muerta. ¿Entendieron?». Al amanecer, el trío abordaba apresuradamente el primer autobús hacia Oaxaca en la terminal. Martínez notó discretamente a 2 hombres que los observaban desde la distancia mientras subían al vehículo. 12 horas después, llegaron a una Oaxaca envuelta en la oscuridad nocturna. El taxi los dejó frente a la casa de los Hernández, que parecía extrañamente silenciosa. Alfonso abrió la puerta con mano temblorosa, encendiendo la luz para revelar un escenario devastador. La casa había sido completamente registrada, muebles volcados, cajones vaciados. En las paredes de la sala, escrito con pintura roja que escurría como sangre, un mensaje escalofriante. «La niña está muerta, olvídenla». Esperanza, sobreponiéndose al horror inicial, se dirigió instintivamente al cuarto de Xochitl. Entre el caos de juguetes dispersos y ropa arrancada de los cajones, notó algo que los intrusos habían pasado por alto: una caja de zapatos intacta bajo la cama, conteniendo cartas antiguas de Ernesto, incluyendo una con la dirección de una casa en Chihuahua y la mención a una mujer llamada Rosa. 1 año había transcurrido desde aquella noche de amenazas en Ciudad Juárez. La casa de los Hernández, antes llena de risas y color, ahora parecía un caparazón vacío de lo que alguna vez fue. Las paredes, aunque limpias de aquellas palabras amenazantes, guardaban todavía el eco de una promesa macabra. «La niña está muerta. Olvídenla». Esperanza se sentaba cada mañana en el mercado de artesanías, sus dedos trabajando mecánicamente en los bordados tradicionales que vendía para mantener el hogar. Una cliente ocasional se detuvo frente a su puesto, examinando una servilleta con patrones de flores y pájaros en tonos apagados.
Sus diseños parecen tan tristes ahora, doña, comentó la mujer, dejando la pieza nuevamente sobre la mesa. Esperanza apenas levantó la mirada. No necesitaba que le recordaran cómo su arte, al igual que su vida, había perdido el vibrante colorido que una vez lo caracterizó. Mientras tanto, en un sitio de construcción al otro lado de la ciudad, Alfonso Hernández intentaba mantener firmes sus manos mientras sostenía una herramienta. El temblor, consecuencia de noches interminables ahogadas en tequila barato, hacía imposible la precisión que alguna vez definió su trabajo como artesano. «Vaya para casa, Hernández», gritó el supervisor, arrebatándole la herramienta. «Vuelva cuando esté sobrio». Alfonso no discutió, recogió su desgastada chaqueta y abandonó el lugar tambaleándose, dirigiéndose automáticamente hacia la cantina que se había convertido en su segundo hogar. En la mesa de la cocina de su casa, Esperanza contemplaba una pila de cartas devueltas, todas enviadas a la dirección en Chihuahua que habían encontrado en aquella caja bajo la cama de Xochitl, todas marcadas con el sello rojo de destinatario desconocido que parecía burlarse de sus esperanzas. Una tarde de abril, el joven oficial Martínez, ahora luciendo un bigote y con apariencia más madura, se encontró discretamente con Esperanza en una cafetería alejada del centro. Habían mantenido contacto esporádico durante el año transcurrido. El comandante Vázquez pidió traslado después de recibir amenazas, explicó en voz baja, revolviendo su café. «Esto va más allá de lo que imaginábamos, señora Hernández». Esperanza asintió, sin sorprenderse. Había aprendido que el poder y el miedo eran los verdaderos gobernantes en casos como el de su hija. Por las noches, Alfonso recorría los bares decadentes de Oaxaca, mostrando la foto arrugada de Xochitl a desconocidos que ya ni siquiera fingían interés. «¿Ha visto a esta niña?», preguntaba, su voz áspera por el alcohol. Tendría 10 años ahora. Las respuestas siempre eran negativas, acompañadas de miradas de lástima que Alfonso detestaba, pero que ya no tenía energía para confrontar. La tensión entre Alfonso y Esperanza alcanzó su punto de ruptura una noche de verano. Alfonso regresó completamente ebrio, tropezando con los muebles y murmurando incoherencias. En el patio trasero, encendió un pequeño fuego y comenzó a arrojar fotografías de Xochitl a las llamas. «Necesitamos seguir adelante», gritó cuando Esperanza intentó detenerlo. «Está muerta, muerta». Esperanza luchó por salvar las fotografías, quemándose los dedos mientras rescataba algunas del fuego. Con los ojos enrojecidos pero decididos, entró a la casa y regresó momentos después con las maletas de Alfonso, arrojándolas a la entrada. «No voy a rendirme con ella», declaró con voz firme. «Si tú has decidido que está muerta, no puedo tenerte aquí». Aquella noche marcó el fin de la convivencia que ya hacía meses era apenas una sombra de matrimonio. Alfonso encontró refugio en un cuarto de alquiler miserable en las afueras de la ciudad, mientras Esperanza transformaba el dormitorio de Xochitl en un santuario. Las ropas seguían perfectamente dobladas en la cómoda, los juguetes ordenados como si en cualquier momento la niña pudiera entrar a buscarlos, y una vela siempre encendida bajo un altar improvisado con su fotografía. Cada domingo, Esperanza se instalaba en la Plaza de la Constitución, distribuyendo panfletos con la foto original de Xochitl y una proyección digitalizada de cómo luciría a los 10 años. La mayoría de los transeúntes tomaban los papeles por cortesía, solo para desecharlos metros más adelante. Durante ese tiempo, Esperanza conoció a otras madres con historias similares. 5 mujeres comenzaron a reunirse semanalmente en su casa, formando un círculo de apoyo donde compartían estrategias de búsqueda y, más importante aún, comprensión sin juicios. «Somos las madres buscadoras de Oaxaca», declaró Esperanza durante una de esas reuniones, encontrando un propósito renovado en la solidaridad.
Fue a través de este grupo que Esperanza conoció a Gabriela Soto, una joven periodista idealista del diario El Imparcial, interesada en casos de desaparecidos ignorados por las autoridades. 5 años sin respuestas es inaceptable, dijo Gabriela durante su primera entrevista con Esperanza. Voy a ayudar a mantener este caso vivo, se lo prometo. Mientras Esperanza encontraba nuevas fuerzas en el activismo, Alfonso se hundía más profundamente en el abismo del alcoholismo. Su habitación alquilada era un reflejo de su estado mental. Paredes descascaradas, una cama con sábanas sucias, botellas vacías esparcidas por el suelo. La única decoración era la fotografía de Xochitl que había logrado salvar del fuego, clavada con una tachuela a la pared descolorida. Una noche de octubre, mientras contemplaba la fotografía en estado de semiconciencia, alguien llamó a su puerta. Alfonso abrió para encontrar a un hombre de aspecto nervioso que miraba constantemente sobre su hombro. ¿Usted es el padre de la niña desaparecida? ¿El hermano de Ernesto?, preguntó el desconocido. Alfonso se tensó inmediatamente, la mención de su hermano activando una sobriedad momentánea. ¿Quién pregunta? Trabajé en la transportadora hasta el año pasado, explicó el hombre, bajando la voz. Sé cosas sobre su hermano y lo que ocurrió con su hija. ¿Por qué me contaría esto ahora?, cuestionó Alfonso, la desconfianza evidente en su rostro demacrado. ¿Qué quiere de mí? El hombre esbozó una sonrisa torcida. 10,000 pesos. Es poco por lo que sé. Su hermano ya no está en Ciudad Juárez, está en Chihuahua, con una mujer llamada Rosa y una niña. Alfonso, reuniendo sus últimas economías y vendiendo sus herramientas de artesanía, partió hacia Chihuahua sin avisar a Esperanza. Apenas dejó un breve mensaje bajo su puerta. Tal vez estuvimos equivocados todo este tiempo. Ernesto quizás no secuestró a Xochitl para hacerle daño, sino para protegerla. Y si es así, voy a traerla de vuelta para ti, aunque sea lo último que haga. El autobús avanzaba lentamente por la carretera polvorienta hacia Chihuahua, mientras Alfonso contemplaba el paisaje desértico por la ventanilla. Por primera vez en meses, estaba completamente sobrio, con una claridad mental que casi dolía. Entre sus manos sostenía la fotografía de Xochitl como un talismán, su mirada fija en los ojos brillantes de su hija, una determinación renovada visible en su rostro demacrado. La ciudad de Chihuahua lo recibió con un amanecer frío y un cielo despejado. Con movimientos metódicos, Alfonso se registró en un hotel barato cerca de la terminal, pagando por adelantado 3 noches con parte de los escasos pesos que había conseguido vendiendo sus herramientas. En la habitación estrecha y mal iluminada, extendió sobre la cama un mapa de la ciudad, marcando con un círculo la dirección que había obtenido del informante. Esa misma tarde, Alfonso localizó la casa simple de paredes amarillas en un barrio tranquilo de clase media-baja. Desde un café en la esquina opuesta, observó el movimiento de la vivienda, registrando meticulosamente en un cuaderno los horarios. Una mujer de aproximadamente 50 años regaba plantas en la mañana, recibía ocasionalmente entregas de mercado, pero siempre parecía estar sola. No había señales de Ernesto ni de ninguna niña. Después de 3 días de vigilancia infructuosa, Alfonso decidió actuar directamente. Esperó hasta que la mujer regresaba del mercado cargando bolsas de compras y la abordó en la acera frente a su casa. «Disculpe, señora», dijo, intentando controlar el temblor en su voz. «Conozco a Ernesto Hernández. Necesito encontrarlo urgentemente». La mujer lo miró con desconfianza, aferrándose a sus bolsas. «No conozco a ningún Ernesto Hernández», respondió secamente, intentando seguir su camino. «Soy Alfonso, su hermano», añadió él, mostrándole una vieja fotografía familiar donde aparecían juntos. El efecto fue inmediato. La mujer palideció, sus ojos abriéndose con sorpresa genuina. «¿Su hermano? Él nunca mencionó tener un hermano»,
Siempre dijo que no tenía familia. La revelación abrió una grieta en la desconfianza inicial. Minutos después, Alfonso se encontraba sentado en la cocina simple pero impecable de Rosa, quien le servía café mientras procesaba la información. Ernesto y yo somos primos lejanos, explicó ella, sentándose frente a él. Venía cada mes, traía dinero para ayudar con los gastos. Es la única familia que me quedó después de que mi marido falleció. Alfonso sacó la fotografía de Xochitl del bolsillo de su camisa, colocándola sobre la mesa. ¿Y esta niña? ¿La ha visto alguna vez con él? Rosa examinó la fotografía con genuina perplejidad. Nunca la he visto. Ernesto siempre venía solo. Mientras tanto, en Oaxaca, Esperanza descubría el mensaje de Alfonso con horror creciente. Con el papel arrugado entre los dedos, acudió inmediatamente a buscar al oficial Martínez en la comisaría. «Va a matarse intentando encontrarla solo», exclamó, mostrándole la nota en un café cercano. «Los mismos hombres que nos amenazaron podrían estar allá». Martínez, consciente de la gravedad de la situación, actuó rápidamente. Esa misma tarde estaba en la terminal de autobuses mostrando su placa a los empleados. «Necesito confirmar si este hombre compró pasaje para Chihuahua la semana pasada», explicó, mostrando una fotografía de Alfonso. «Es cuestión de vida o muerte». En El Imparcial, el artículo de Gabriela Soto ocupaba la primera plana. 5 años de silencio. La desaparición inexplicada de Xochitl Hernández y la indiferencia de las autoridades. La periodista había cumplido su promesa, exponiendo la negligencia oficial y reavivando el interés público en el caso. De vuelta en Chihuahua, siguiendo información proporcionada por Rosa, Alfonso encontró un bar desgastado en los suburbios que Ernesto frecuentaba durante sus visitas. El cantinero, un hombre de edad avanzada con ojos astutos, reconoció inmediatamente la fotografía. «Sí, venía aquí regularmente», confirmó, limpiando un vaso con un trapo dudosamente limpio. «Siempre pagaba en efectivo, bebía tequila cara y no hablaba mucho con nadie». «¿Mencionó alguna vez a su familia, una niña?», insistió Alfonso. El cantinero se inclinó sobre la barra, bajando la voz. Se volvía más hablador después de la tercera copa. Mencionaba problemas en Oaxaca. Decía que tuvo que empezar de nuevo por algo que vio. Un par de veces lo escuché hablar por teléfono sobre una sobrina. Incluso mostró fotos, pero nunca la trajo aquí. Esta información llevó a Alfonso a un pequeño hotel donde Ernesto solía hospedarse durante sus visitas. El recepcionista confirmó que siempre venía solo, quedándose generalmente 3 o 4 días cada mes. Con creciente frustración ante las pistas contradictorias, Alfonso acudió como último recurso a la Oficina de Registros Públicos. Tras deslizar discretamente una generosa propina a un funcionario, obtuvo acceso a documentos que revelaron la verdad más impactante: un certificado de defunción a nombre de Ernesto Jiménez, fechado 8 meses atrás, causa de muerte. Accidente automovilístico en la carretera 45, kilómetro 237. Alfonso se desplomó en una silla, el documento temblando en sus manos. ¿Muerto? ¿Cómo puedo encontrar a mi hija si el único que sabía dónde está ya no existe? Mientras contemplaba el callejón sin salida en que se encontraba, su teléfono celular sonó. Era Esperanza, su voz entrecortada por sollozos desesperados. El reportaje de Gabriela funcionó, Alfonso. Una mujer de Monterrey llamó al periódico diciendo que su difunto marido confesó en su lecho de muerte haber sido pagado para eliminar evidencias del caso de una niña de Oaxaca en 1990, y que parte de esas evidencias era una grabadora roja que no tuvo valor de destruir, así que la enterró en el sótano de un almacén cerca de la estación de tren. La noticia sobre la grabadora enterrada golpeó a Alfonso como un relámpago,
sacándolo momentáneamente del abismo de desesperación en que había caído. Sin perder un segundo, tomó el primer autobús de regreso a Oaxaca, dejando atrás la certeza de la muerte de su hermano y aferrándose a esta nueva esperanza, por frágil que fuera. 22 horas después, Alfonso descendía en la terminal de autobuses de Oaxaca, donde Esperanza y Martínez lo esperaban con impaciencia. El rostro de Esperanza mostraba un brillo que Alfonso no había visto en años, una chispa de vida que el dolor y la resignación habían casi extinguido. La llamó Dolores Quintana, explicó Esperanza mientras caminaban hacia el taxi. Su esposo, Santiago, trabajaba como guardia de seguridad para el diputado Morales en los 90. Esa misma tarde, reunidos en la sala de la casa de los Hernández, Gabriela Soto conectaba una videollamada en su computadora portátil. En la pantalla apareció el rostro cansado pero decidido de Dolores Quintana, una mujer de aproximadamente 60 años con profundas arrugas alrededor de los ojos. Santiago nunca me contó los detalles de su trabajo para el diputado Morales, comenzó Dolores, su voz ligeramente distorsionada por la conexión inestable. Pero la noche antes de morir de cáncer, hace 3 semanas, confesó que lo habían obligado a hacer cosas terribles. El grupo escuchaba en silencio absoluto, mientras Dolores relataba la confesión de su difunto esposo. Las lágrimas brillaban en sus ojos cuando mencionó la grabadora. Dijo que había una grabadora roja de una niña que desapareció. No tuvo valor para destruirla como le ordenaron, así que la colocó en una caja y la enterró en el sótano del almacén, donde a veces hacían reuniones especiales. Dijo que no podía morir llevándose ese secreto. Con esta información, Martínez acudió a la alcaldía de Oaxaca a primera hora del día siguiente. Presentando documentos oficiales en el Departamento de Permisos, solicitó autorización para realizar una excavación. Necesito permiso para una excavación en el antiguo almacén de la calle Ferrocarril, explicó, mostrando su identificación. Es parte de una investigación de persona desaparecida. 3 días después, un pequeño equipo se reunía en el almacén abandonado. Martínez, Alfonso, 2 oficiales y un técnico con detector de metales. El lugar, cubierto de polvo y telarañas, había permanecido cerrado desde hace años. Metódicamente, comenzaron a barrer el suelo de concreto agrietado con el detector, avanzando lentamente desde la entrada hacia el fondo del recinto. Tras horas de búsqueda infructuosa, el dispositivo emitió un pitido insistente en un rincón alejado. El técnico marcó una X con tiza blanca sobre el concreto, y Alfonso, con una energía nacida de la desesperación, atacó el suelo con una piqueta, el sudor escurriendo por su rostro mientras quebraba la superficie. El sonido metálico del acero contra metal anunció el hallazgo. Cuidadosamente, desenterraron una caja oxidada. Martínez, usando guantes, la abrió con precaución, revelando primero un pequeño vestido infantil cuidadosamente doblado, preservado dentro del contenedor sellado. Esperanza, que había insistido en estar presente a pesar de las objeciones iniciales de Martínez, se acercó con pasos vacilantes. Sus manos temblaban al reconocer cada objeto que emergía de la caja. Este vestido, yo misma bordé las flores en el dobladillo, susurró, su voz quebrándose. Y esto... Sus palabras se desvanecieron cuando sus dedos tocaron la grabadora roja. El nombre Xochitl, aún visible en tinta desteñida sobre la superficie plástica. El descubrimiento reencendió el interés público en el caso. Periodistas rodeaban nuevamente la casa de los Hernández, y el comandante Vázquez, ahora retirado con cabello completamente cano, se presentó voluntariamente para ayudar con la investigación. En el despacho improvisado de Martínez, Vázquez examinaba los objetos recuperados con ojo crítico. Después de que me trasladaron a Chiapas, continué investigando discretamente, explicó,
manipulando cuidadosamente la grabadora. El diputado Morales estaba en el centro de una red de corrupción que se extendía hasta Juárez. Si Ernesto descubrió algo. Para analizar el contenido de la grabadora, recurrieron a César Rojas, un técnico especializado en restauración de audio que trabajaba en el Departamento de Antropología de la universidad local. En su laboratorio improvisado, conectó el dispositivo dañado a equipos modernos mediante cables adaptados. La humedad dañó la cinta, explicó mientras trabajaba meticulosamente, pero puedo recuperar parte del audio utilizando técnicas de restauración digital. Tomará tiempo y no hay garantías. La familia se reunió 2 días después, formando un círculo tenso alrededor del equipo de sonido en la sala de los Hernández. César, con expresión seria, les advirtió sobre las limitaciones. Conseguí recuperar solo fragmentos. La calidad es baja y hay mucho ruido de fondo. No se hagan demasiadas ilusiones. Cuando presionó el botón de reproducción, el sonido de estática inundó la habitación. Segundos después, emergió entre el ruido la voz infantil inconfundible de Xochitl. Hoy fuimos al parque con mamá y compramos dulces. Esperanza sollozó al reconocer la voz de su hija, aferrándose al brazo de Alfonso, quien permanecía rígido, conteniendo sus propias emociones. La grabación continuó entrecortada, con largos pasajes de estática, hasta que surgió el fragmento final audible. Tío Ernesto, ¿a dónde vamos tan tarde? Seguido por la respuesta parcial de una voz masculina. Lugar seguro, hombres peligrosos. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación mientras todos procesaban la revelación. La confirmación del papel de Ernesto en la desaparición de Xochitl era innegable ahora, aunque las circunstancias seguían siendo confusas. Mientras intentaban asimilar esta nueva información, el teléfono de Martínez sonó. Su expresión cambió visiblemente mientras escuchaba, pasando de la sorpresa a la incredulidad. Era el laboratorio forense, anunció al colgar, su voz temblorosa por la emoción contenida. Los exámenes en los objetos de la caja revelaron vestigios de ADN que corresponden no solo a Xochitl, sino también a una mujer desconocida. Y lo más sorprendente, el sistema encontró una correspondencia parcial con una profesora de 35 años llamada Rosalinda Jiménez, registrada actualmente como residente en Monterrey. La revelación del laboratorio forense dejó a todos momentáneamente paralizados. Rosalinda Jiménez, un nombre desconocido que podría ser la clave para resolver el misterio de casi 3 décadas. Martínez fue el primero en reaccionar, marcando inmediatamente a sus contactos en la Policía Federal para solicitar información sobre esta mujer. Necesitamos su ficha completa, indicó, alejándose para hablar en privado. Sí, es urgente. Caso de desaparición infantil no resuelto. La mañana siguiente, el equipo se reunió en el pequeño despacho de Martínez en Oaxaca. Sobre la mesa de trabajo descansaba la ficha funcional de Rosalinda Jiménez, profesora de primaria en Monterrey, 35 años según sus documentos oficiales. La fotografía mostraba a una mujer de rostro sereno y ojos profundos que Alfonso no pudo dejar de mirar. El formato de los ojos, la nariz, murmuró señalando la imagen. Es idéntica a Esperanza cuando era joven. Los documentos revelaban anomalías significativas. El certificado de nacimiento de Rosalinda databa de 1991, sin registro hospitalario específico. Había sido adoptada por Ernesto Jiménez como padre soltero tras el supuesto fallecimiento de la madre. No existían registros oficiales de Rosalinda antes de esa fecha. Coincide perfectamente, observó Vázquez, revisando el expediente. 1 año después de la desaparición de Xochitl, Ernesto registra a una niña de la misma edad con otro nombre. Gabriela Soto se ofreció voluntaria para la primera aproximación discreta.
Puedo ir a Monterrey como periodista, investigando métodos educativos innovadores. Nadie sospecharía. 3 días después, Gabriela realizaba una videollamada desde Monterrey. Había logrado entrar a la escuela primaria donde trabajaba Rosalinda, presentándose como madre interesada en matricular a su hijo. Las imágenes que mostraba en su teléfono dejaron sin aliento a Esperanza. Rosalinda interactuando con alumnos en el patio escolar. Su manera de gesticular al hablar, tan similar a los movimientos que la pequeña Xochitl hacía. Observen cómo inclina ligeramente la cabeza cuando escucha a los niños, señaló Gabriela. Exactamente como en los videos familiares que me mostraron. Esa noche, en la casa de los Hernández, se desató una acalorada discusión sobre cómo proceder. «Vamos a Monterrey inmediatamente», exclamó Alfonso, la determinación evidente en su voz recuperada después de años de abatimiento. ¿Y traumatizar a una mujer que podría no saber nada sobre su pasado? Respondió Vázquez con firmeza. Necesitamos un plan estructurado. Esto requiere sensibilidad psicológica. Mientras los demás debatían estrategias, Esperanza se retiró silenciosamente a su habitación. Sentada en la cama, sostenía la proyección digital de cómo Xochitl luciría a los 35 años junto a la fotografía actual de Rosalinda. Con un marcador fino, trazaba líneas conectando rasgos similares, la curva de las cejas, el contorno de los labios, la forma particular del mentón. Finalmente decidieron que Martínez viajaría primero a Monterrey para observar discretamente a Rosalinda y establecer un primer contacto controlado. Durante 3 días, utilizó técnicas de vigilancia discreta, fotografiando a la profesora con teleobjetivo mientras salía de la escuela o realizaba compras en el supermercado local. El 4.º día de observación, Martínez notó algo que lo hizo contener la respiración. Rosalinda llevaba un collar con un pequeño colgante. Al acercarse más con su cámara y ampliar la imagen, confirmó que era una pequeña figura de Jade de la Catrina, idéntica a la que Xochitl había recibido en su último cumpleaños, descrita detalladamente en los registros del caso. Decidido, Martínez planeó el primer encuentro. Esperó hasta el final de la jornada escolar y abordó a Rosalinda cuando caminaba hacia la parada de autobús. «Disculpe, señorita Jiménez», dijo, mostrando su identificación. «Soy el oficial Joel Martínez. Estoy investigando un caso antiguo relacionado con Ernesto Jiménez. ¿Podría responder algunas preguntas?» La reacción inicial de Rosalinda fue reveladora. Sorpresa, seguida de una desconfianza inmediata y un miedo apenas disimulado. Aceptó conversar brevemente en una cafetería cercana a la escuela, donde se sentó rígidamente, jugueteando nerviosamente con su colgante. «Mi padre murió hace 15 años», explicó, evitando el contacto visual. «No sé en qué podría ayudar en cualquier investigación a estas alturas». Martínez procedió con extrema cautela. «Sabemos que usted fue adoptada por Ernesto. Estamos intentando entender algunas inconsistencias en su pasado». El rostro de Rosalinda palideció visiblemente. La conversación terminó abruptamente cuando ella alegó tener otro compromiso, pero aceptó encontrarse nuevamente al día siguiente. En su segundo encuentro, Martínez llevó consigo una fotografía de la grabadora roja. Al mostrarla, la reacción de Rosalinda fue inmediata. Su mano voló instintivamente hacia su pecho. Sus ojos se agrandaron con un reconocimiento que no pudo ocultar. «¿Dónde encontró eso?», preguntó con voz apenas audible. Tras varios encuentros cuidadosamente planificados, Rosalinda comenzó a abrirse. En una tarde particularmente emotiva, confesó en voz baja: «Tengo sueños extraños desde la infancia. Una casa con paredes azules y amarillas, el aroma de chocolate caliente con canela, una mujer cantando en dialecto oaxaqueño, alguien llamándome Xochitl». Eventualmente, Martínez organizó una videoconferencia entre Esperanza y Rosalinda.
El momento en que ambas mujeres se vieron por primera vez a través de la pantalla fue electrizante. Un silencio cargado de emoción llenó el espacio mientras estudiaban mutuamente sus rostros, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabían formular. Después de esa conversación, Rosalinda accedió a realizarse una prueba de ADN. En un laboratorio médico de Monterrey, permitió nerviosamente que la enfermera recolectara una muestra de saliva, mientras Martínez observaba respetuosamente desde cierta distancia. Mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN, Rosalinda contactó a Martínez con una propuesta inesperada. Se reunieron en su apartamento, donde ella extrajo de un armario una caja metálica que había mantenido oculta tras la muerte de Ernesto. «Nunca me atreví a revisarla completamente», explicó, colocándola sobre la mesa. «Encontré esto después del accidente, escondido en un compartimento secreto de su escritorio». La caja contenía documentos, fotografías antiguas y, para asombro de todos, una carta sellada dirigida a Alfonso y Esperanza Hernández, fechada en 2005, con instrucciones de ser entregada solo si algo le ocurría a Ernesto, una confesión completa que había escrito días antes del accidente fatal que terminó con su vida. La carta sellada permaneció sobre la mesa como una promesa silenciosa de verdades largamente enterradas. Esa misma noche, Rosalinda llamó a Martínez. «Los resultados del laboratorio llegarán mañana. Creo que deberían estar aquí cuando abra la carta de mi padre». 48 horas después, Esperanza y Alfonso volaban hacia Monterrey, un silencio cargado de expectativa entre ellos. Por primera vez en años, sus manos se entrelazaron durante el vuelo, compartiendo un miedo y una esperanza que ninguno se atrevía a expresar en palabras. Mientras tanto, Martínez recibía en su oficina el sobre oficial con los resultados del análisis de ADN. Sus manos temblaron ligeramente al abrirlo y una sonrisa iluminó su rostro al leer la confirmación. 99,998% de probabilidad de relación materno-filial entre Esperanza Hernández y Rosalinda Jiménez. En un hotel de Monterrey, la familia se reunió en una sala privada. La carta de Ernesto reposaba en el centro de la mesa redonda, testigo mudo de una historia que había permanecido oculta por 3 décadas. Nadie se atrevía a ser el primero en romper el sello. Finalmente, Alfonso extendió sus manos temblorosas y desdobló las páginas amarillentas. Su voz, quebrada por la emoción, comenzó a leer. «Queridos Alfonso y Esperanza, cuando lean esto, ya no estaré en este mundo y es hora de que sepan la verdad». La voz de Ernesto parecía llenar la habitación mientras Alfonso leía, transportándolos a aquel fatídico año de 1990. Como contador en la fábrica de Ciudad Juárez, Ernesto había descubierto documentos que probaban el involucramiento de políticos de alto rango, incluido el diputado Morales de Oaxaca, en operaciones de lavado de dinero para carteles. Las palabras describían vívidamente cómo, tras ser descubierto y amenazado, Ernesto había huido a Oaxaca esa noche, entrando silenciosamente por la ventana entreabierta del cuarto de Xochitl, despertándola gentilmente y convenciéndola de salir para una aventura especial. «No pasé un solo día sin sentir el peso de lo que les hice», continuaba la carta. «Quise devolverla muchas veces, pero primero fue el miedo, luego la vergüenza y finalmente el amor. La crié como mi hija y lo era en todo menos en sangre». Rosalinda escuchaba con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «Él siempre miraba hacia el sur cuando estaba triste», murmuró. «Ahora entiendo por qué». Cuando Alfonso terminó de leer, un silencio profundo envolvió la habitación. Esperanza, lentamente, extendió sus brazos hacia Rosalinda. El primer abrazo entre madre e hija fue inicialmente vacilante, torpe, pero evolucionó hacia un momento de conexión profunda mientras ambas lloraban sin contención. Las horas siguientes
transcurrieron en un torbellino de emociones y recuerdos compartidos. Alfonso mostró a Rosalinda fotografías antiguas de la familia, relatando anécdotas de su infancia temprana. Adorabas inventar historias sobre la Catrina y grabarlas en esa grabadora roja, explicó, señalando una fotografía donde la pequeña Xochitl sostenía el aparato junto a su oreja. Tengo destellos de memoria, confesó Rosalinda, su mirada perdida en un punto lejano. Una casa con paredes coloridas, el aroma de chocolate caliente con canela, una mujer cantando. Eran ustedes, ¿verdad? La tarde siguiente, Esperanza y Rosalinda preparaban chocolate oaxaqueño tradicional en la cocina del apartamento. Ambas descubrieron, entre risas y lágrimas, gestos y preferencias idénticas, la manera de batir la mezcla, la cantidad exacta de canela que consideraban perfecta. Pero la readaptación no estaba exenta de dificultades. En la terraza del apartamento, bajo la luz dorada del atardecer, Rosalinda expresó su confusión con franqueza. No puedo simplemente ser Xochitl otra vez, explicó, jugueteando con el colgante de la Catrina. Viví 30 años como Rosalinda. Amo la vida que construí, mis alumnos, mi identidad. Alfonso, mostrando una madurez que sorprendió incluso a Esperanza, respondió con serenidad: no queremos borrar quién te has convertido. Solo queremos formar parte de quien eres ahora, si nos lo permites. Los días siguientes establecieron los cimientos de una relación nueva y compleja. No era un simple regreso a lo perdido, sino la construcción de algo diferente, algo que honraba tanto el pasado como el presente. 3 meses después, durante el Día de los Muertos, la familia reunida visitaba el cementerio de Oaxaca. Entre tumbas decoradas con flores de cempasúchil y velas titilantes, habían preparado un altar que reflejaba la complejidad de su historia. Fotografías de familiares fallecidos, incluyendo una pequeña foto de Ernesto, reconociendo el papel contradictorio que había desempeñado en sus vidas. «Saliste con él para protegerte», murmuró Esperanza frente a la imagen de su cuñado. «A tu manera, equivocada pero real, la amaste». Rosalinda había decidido mantener su nombre actual. «Es quien me he convertido», pero aceptaba ahora su origen como Xochitl. Había solicitado una transferencia para enseñar en Oaxaca, dividiendo su tiempo entre su apartamento y la casa de su madre biológica. Mientras la familia dejaba el cementerio, brazos entrelazados bajo el cielo estrellado de Oaxaca, Rosalinda se detuvo para mirar una última vez el altar, donde la vieja grabadora roja reposaba como símbolo del extraordinario viaje que los había reunido. Sonrió al darse cuenta que finalmente había encontrado paz con sus dos identidades. Ya no era solamente Rosalinda o solamente Xochitl, sino una síntesis única de ambas vidas que el destino le había proporcionado, lista para escribir el próximo capítulo de su historia redescubierta.